Tenemos con nosotros a miembros de la Red Académica Internacional para el Gobierno Abierto, que son los siguientes académicos: Ada Chambergo, que va a estar online, directora de Innovación y Estrategias de Aprendizaje, EdTech de AGOV, Agilidad para el Gobierno de Organizaciones de Perú, responsable de comunicación de la Red Académica de Gobierno Abierto, Raga Internacional, Argentina, responsable del diseño de servicios y estrategias de networking en IESEC, Alumni Iberoamérica. César Camacho, que también estará online, que es sociólogo con maestría en investigación de políticas públicas por Flaxo, Ecuador. Fue director de posgrado de la Unibol Quechua Casimiro Huanca y actualmente ejerce como docente de posgrado en la Universidad Mayor de San Simón e INESLA, Instituto de Estudios Latinoamericanos. También coordinador nacional de Raga Bolivia y columnista para el periódico Los Tiempos. Y tendremos también a José Luis Ros Medina, online, politólogo murciano de 30 años, con amplia formación en administración pública y gestión de políticas públicas, especialista en transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción, investigador predoctoral de la Universidad de Murcia. Ellos son entonces quienes estarán con nosotros. Ya los vamos a tener en pantalla, así que la invitación es a que nos acompañen, porque esta es la última presentación con la cual cerramos nuestro evento, Servicios Públicos Centrados en el Ciudadano. Hola, buenas tardes con todos, ¿se escucha bien? Gracias. Bueno, ah, muchas gracias por esta invitación a participar en en este evento tan importante de justamente servicios que tienen que ver con el ciudadano, servicios del mundo privado, también con el ciudadano. Entonces, mi nombre, bien han hecho en la presentación, soy Ada Chambergo, soy de Perú, soy co-founder y directora de innovación de AGOV, Agilidad para el Gobierno de las Organizaciones, y directora de comunicación institucional de RAG Internacional. Entonces, yo voy a hablarles un poquito y en el tiempo para hablar del diseño de servicios centrados en el ciudadano, que quizás muchos de ustedes ya han escuchado el diseño de servicios centrados en el usuario, centrados en el cliente, y esta vez vamos a reemplazar cliente por ciudadano. ¿Cómo creen, y ustedes son los que más han participado en estos días, en esta feria, y empezamos preguntándonos, ¿cómo se va a mover la demanda de los servicios públicos por estos nuevos ciudadanos? Entendiendo nuevos ciudadanos, porque luego de 2 años de pandemia que nos ha impactado en gran o menor medida a todos los países de la región, tenemos también un nuevo tipo de ciudadano, un ciudadano que ha pasado por mirar, por repensar y por informarse cada vez más acerca de sus instituciones, sus organizaciones, y en esta dupla que se hace entre el sector público y el sector privado. Entonces tenemos un ciudadano que ha cambiado. Y este cambio de comportamiento de los ciudadanos tiene mucho que ver y entrelaza los temas del costo y la confianza. El tema de la confianza no solamente es la confianza en los servicios públicos, sino va a ser la confianza también en cualquier tipo de servicio, tanto los públicos como los privados. Tenemos a un ciudadano que ha aprendido a valorar más en la región el valor de la integridad, que repiensa muchas cosas en función de sus temas de salud, le pone mucho énfasis en los temas de salud. Si este servicio, este producto me ayuda a mejorar mi estado de salud, tenemos un ciudadano un poco más consciente de esas cosas, ¿no? El hogar es mi espacio seguro. Todo, al menos en Perú, por ejemplo, todo el tema de servicios, de delivery, de esa necesidad de que las cosas vengan a casa porque siento aún temor, y aunque los estoy venciendo porque ya estamos en una época casi post pandemia, igual tenemos a un ciudadano que ha pasado por esa experiencia. La reinvención de la autoridad, que es otro tema, también estoy viendo como ciudadano más de cerca, conozco más, he aprendido a manejar tecnologías, he aprendido a manejar redes sociales, entonces también empiezo a ejercer un control frente a la autoridad. La tecnología para aumentar la información y control. La tecnología ha hecho que acercarnos al ciudadano más
cada vez más a esa información, pero esa información también ejerce y hace que los ciudadanos tengamos un control sobre esto. Entonces, estamos hablando de la experiencia, no solo del servicio. Y eso es algo que quisiéramos dejar muy claro, ¿no? Ya no es solamente qué me das, ya no es solamente qué el sector privado aporta al sector público, sino es un conjunto de vivencias. Esto que hablamos mucho los diseñadores, los UX que vienen del mundo de la tecnología, ahora hablamos del service design, ya no es solo la experiencia de el equipo, la tarjeta, ¿no? Ahora buscamos como usuarios, como clientes, como ciudadanos, buscamos toda la experiencia en su conjunto, ¿sí? Entonces, no solamente ya somos conscientes de lo que vemos, sino somos conscientes de lo que hay detrás. ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de pensar? ¿Cómo afectará esto el modo en que diseñamos, comunicamos, construimos o ejecutamos las experiencias que los ciudadanos necesitan y desean? Esa es una de las preguntas, ¿no? Hay que buscar potenciar las habilidades, la capacidad de innovación creativa para repensar los servicios que desde el mundo privado ofrecemos también al Estado y que desde el Estado también queremos construir, desde el espacio público queremos construir para nuestros ciudadanos. Juan Carlos Pasco, académico peruano, escribía en el 2014 ya que la ciudadanía es el centro, ¿no? Y hablaba cómo empezábamos antes de pandemia a reconfigurar incluso nuestros propios espacios dentro del espacio público, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo los estados han desarrollado sus actividades como si fueran castillos. Entonces ya no estamos en una época de estar encerrados y entonces exponemos y la idea es exponerle al ciudadano todos estos servicios y es ahí donde podemos también nosotros innovar y ejercer oportunidades de mejora, ¿no? Proponer temas de mejora. Entonces el service design o el diseño de servicios públicos tiene nuevos desafíos. Virtualidad y data, el tema de data ha calado mucho, sobre todo en temas de pandemia, la empatía, porque tenemos que saber qué cosas quiere el ciudadano, así como le preguntamos a nuestros clientes si venimos del mundo privado, que le preguntamos qué cosa le gustaría, cómo le gustaría recibir la leche, el pan o la comida, también hay que preguntarle al ciudadano cómo quiere entonces ir recibiendo, cómo quiere ir teniendo ese servicio y sentirlo más cercano y por eso también más útil y eficiente. El tema de salud, integridad, la transparencia y el gobierno abierto, porque si este ciudadano que cada vez está más informado gracias a las tecnologías, también ejerce ese poder y empieza a entender y empieza a mirar de una manera diferente al gobierno, que es un gobierno que debiera ser abierto y transparente. Entonces tenemos un ciudadano que no solamente ve el front stage, lo que está delante de nosotros, sino que también conoce y quiere saber qué cosa está pasando detrás. IDEO, que es esta consultora internacional, hizo en el año 2014 un kit de herramientas justamente para diseñar nuevos productos y servicios centrados en el ciudadano. Y en este manual, que lo hizo junto con Nesta, uno de los que participó en esto, Marco Steinberg, lo que decía es que cada vez el sector público tiene que lidiar no solo con incertidumbre, sino con el riesgo. El diseño, pensar, diseñar cosas, productos, servicios o reprocesos, ese pensamiento de diseño ofrece la capacidad de involucrar las necesidades de los usuarios y las necesidades sociales y adoptar un enfoque de prototipos para las soluciones. Esta es una manera de construir un puente entre la incertidumbre y el riesgo, y todos los que trabajan con el mundo público saben que estos son temas realmente neurálgicos. La OCDE en el 2020 también nos hablaba que el marco de las políticas de gobierno digital nos recomienda procesos, productos y resultados de las políticas no solo se informen, no solamente ya tenemos un ciudadano que no solamente quiere estar informado, sino que también esas decisiones o esos aportes sirvan y que el ciudadano vea que toda esa información entonces genera un cambio en el servicio al que está acostumbrado, incluso el servicio de la luz, el servicio del agua, el servicio de un trámite, el servicio del pasaporte. El ciudadano dice, yo opino, pero también quiero ver que mis opiniones hayan
impactado en cómo este servicio ha mejorado, cómo este servicio ha cambiado o cómo este servicio ha sido descartado. Entonces estamos hablando de que metemos en un embudo al servidor, al servicio y al ciudadano, porque lo que no podemos dejar de lado en este mundo ya tan hipercomunicado es que así como somos ciudadanos y pedimos un servicio, también hay alguien que nos ayuda y que nos brinde ese servicio y es el servidor. Entonces hay que generar esta empatía entre estos tres grandes actores. Finalmente, la esencia de un servicio público entonces tiene que responder al ciudadano, tiene que crear más servicios más humanos, prototipar antes de implementar. Y esto también viene un poco del mundo privado, que entra cada vez con más fuerza al mundo público, que es antes de hacer soluciones y antes de desplegar soluciones, prefiero hacer pequeñas soluciones y probarlas en chiquito, hacer cosas pequeñas para equivocarme rápido antes que mandarme a hacer pilotos más grandes. Y eso nos ayuda también a afinar estos servicios pensados en nuestro ciudadano. Hay que usar el talento de la gente, no solamente la información de la gente, combinar y comprender lo que hay delante y lo que se ve detrás. Esto es un ejemplo de cómo se puede diseñar, y esto lo sabe mucho la gente que trabaja en el sector privado también, porque se han probado mucho, es cómo podemos diseñar y podemos mapear un servicio público y hacer intervenir en diversas etapas para que podamos tener un servicio cada vez más ajustado, con la ayuda del público, con la ayuda del privado, con la ayuda del espacio social, pero cada vez un servicio más ajustado a lo que se requiere. Y estas son fotografías y ejemplos de muchas de las dinámicas y cosas que se están realizando en el mundo justamente para eso, para crear servicios centrados en el usuario. Los que venimos del diseño de servicios, del service design, hablamos siempre de Canvas, y quizás muchos han escuchado acerca de hablar del business model Canvas. Bueno, para el espacio público, para esa interrelación entre el público y privado, también tenemos estos espacios, estos lienzos, que están relacionados más con sistemas de pensamiento de diseño público. Beneficios para el ciudadano. Mejora la eficiencia en los recursos públicos, aumenta los niveles de confianza ciudadana hacia las entidades públicas, aumenta los niveles de coordinación interna en las distintas entidades, aumenta los niveles de coordinación interna de la entidad administrativa, potencia la participación ciudadana, permite una identificación temprana de errores y contribuye a reducir la corrupción, que eso es un tema también tan importante en nuestra región. Me apuro, porque ya me sonaron las campanitas. Una de las cosas que viene a ser un reto también ya en nuestra región, no solo en Europa, es que estos servicios tienen que ser no solamente empáticos, sino multigeneracionales. Entonces entendemos que no todo es tecnología cuando hablamos de diseños de nuevos procesos o servicios, sino que también como Estado, como sector público vinculado al desarrollo de productos y servicios, tenemos que pensar también en las diferencias, y esas diferencias son generacionales. Finalmente acabo con este dibujo de Alejandro Barros, donde dice, entre el Estado y el ciudadano tenemos muchas ideas, tenemos muchas cosas que podemos desarrollar. Entonces, estas ideas tienen que enchufar, y para eso creo que podemos aportar desde todos nuestros expertise, desde todo nuestro conocimiento. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Ada Chambergo, quien realizó entonces esta primera exposición, y ahora invitando a César Camacho, sociólogo, que desde Ecuador entonces se va a contactar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, deben estar bastante cansados por la jornada, así que vamos a ser bastante puntuales también al respecto. Lo interesante es que hemos sido invitados por SICAP, agradecemos mucho esta invitación, con quienes hemos establecido ya algunos acuerdos como Instituto de Estudios Latinoamericanos para generar un proceso de capacitación constante en compras públicas, ¿no? Porque creemos que es fundamental para poder lograr fortalecer las capacidades y las competencias de las personas que administran. ¿Y por qué es fundamental? Les voy a exponer a continuación. Es fundamental
porque hay un proceso por el cual el tema de las adquisiciones como tal van a ser claves, no solo como una forma de poder movilizar la economía de los países por la importancia del Estado y de las compras del Estado, sino también hacia el fortalecimiento del mismo sistema económico, democrático, político. ¿Se han dado cuenta que durante este último periodo, el concepto de confianza que se tiene de los mercados con respecto a los gobiernos es una tendencia que influye bastante sobre la economía de los países? Y esta influencia sobre la economía de los países repercute también en la capacidad de poder generar procesos de gasto público, ¿no? Que muchas veces, ante la ausencia de estos procesos de confianza, terminan siendo reducidos por la misma inversión extranjera, por la misma valorización de las materias primas sobre las que se compone el Estado como tal. ¿Cuál va a ser el papel de las adquisiciones entonces para la mejora de los servicios? Primero, que la oferta de servicios a los ciudadanos sin adquisiciones públicas no existe. Es fundamental esta idea de entender este gobierno, entender la eficiencia del gobierno, la forma en la que el gobierno va a resolver problemáticas a partir de la oferta de servicios que pueda tener el Estado. Y para poder brindar y poder satisfacer cualquiera de estos servicios, tiene que recurrir nomás a un proceso de adquisiciones públicas. De ahí por qué se hace tan importante, y lo que exponían anteriormente, también esta idea de buscar la manera de poder generar mejores espacios para que la gente pueda informarse de mejor manera de cómo participar de estos procesos o qué empresas pueden mejorar también los servicios del Estado a través de eso. Entonces, este sistema de adquisiciones va a ser importante también para medir las capacidades que van a tener los estados en comparación de otros estados, y también se va a vincular fundamentalmente a la calidad de vida de los ciudadanos, porque en el fondo lo que se busca es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo muy interesante en el caso australiano, por ejemplo. En cualquier ciudad, si en la ciudad hay un buen sistema de transporte que se da a través de un proceso de licitación, va a tener un impacto fundamental en la calidad de vida de las personas. Porque primero va a haber y lograrse establecer un sistema de transporte que va a acercar a las personas a los servicios públicos, escuelas, hospitales y demás elementos, y así como le va a permitir, digamos, tener un grado de bienestar y satisfacción a la sociedad como tal. Y por tanto, al gobierno le va a permitir poder tener un panorama de gobernabilidad. ¿Por qué es importante esto en el campo de las compras públicas? Porque si tú quieres generar un proceso administrativo, tienes que tener cierto grado de gobernabilidad, cierta capacidad también de tener en la satisfacción de los ciudadanos una forma de poder seguir actuando y poder seguir haciendo todo el proceso administrativo de implementación de políticas, proyectos, planes que tú ya tengas diseñados como tal. Entonces, aquí surge la pregunta, si es importante el tema de las adquisiciones públicas, de las compras públicas, como una forma de dinamizar no solo la economía, sino también la eficiencia del Estado y la confianza de los ciudadanos hacia el Estado, como una forma también de fortalecer y generar climas de gobernabilidad. Hay que ver también que actualmente, como decía Ada también, se hace muy necesario ver cómo buscar prestar servicios con mayor calidad y eficiencia con menos recursos. No es de extrañar en el caso chileno, por ejemplo, hace poco ha bajado el precio del cobre y eso ha repercutido también en el tema de la capacidad económica del Estado chileno para seguir gastando y por tanto replanificar ciertos planes presupuestales, ¿no? Entonces, aquí hay una idea de que también la reactivación económica por la pandemia lleva a una necesidad de que los estados tengan que ser más eficientes en qué gastar. Ha sido muy complicado y ustedes, muchos que trabajan con el tema de proveyendo servicios, en el mundo de las compras públicas, ha sido bastante complicado toda esta cadena de suministro, movimiento de suministros, de logística que ha tenido que tener los estados para poder responder de manera adecuada a una crisis sanitaria. Y los estados que han podido moverse de manera eficiente y ágil en los procesos de compra de vacunas, compra de antígenos, compra de una serie de elementos, han sido los que han podido responder de mejor manera a los efectos de la pandemia. Sin embargo, esto al ser movimientos económicos, en algunos casos ha modificado también algunas partidas presupuestarias de dineros que estaban destinados para otro tipo de cosas. Por otro lado, en la medida que se va consolidando el tema de desarrollo, también hay más demanda de servicios y buenos servicios, ¿no? La gente va necesitando más y se vuelve siendo una exigencia también como parte del repertorio de derechos humanos en algunos casos, de pedir más educación, de pedir más alcantarillado, más salud y demás temas, ¿no? Y por tanto, incrementar también esta capacidad, esta posibilidad de que el Estado pueda abordar.
Y ahí va a ser fundamental el papel de la clase media, que va a comenzar a cuestionar, y es una cosa interesante en ese sentido, en el sentido que la clase media ahora va a tener una mayor participación con respecto a las decisiones, y también se va a fortalecer por eso este proceso de descentralización, ¿no? Es que los estados van a entrar a un proceso en el cual van a aperturarse más hacia los gobiernos locales, los municipios se van a fortalecer, las comunas se van a fortalecer, y también, por tanto, van a ser también nuevos agentes contratantes necesitados de adquisición de ciertos bienes y servicios para poder satisfacer esas demandas como tal. Entonces, esto es una constante presión para el Estado. Por eso les decía que si la presión no es de manera correcta canalizada en el mundo de las compras públicas, a la larga lo que puede pasar es que un gobierno que se deslegitime pierda respaldo en otras situaciones, y al perder esta legitimidad, al perder este respaldo como tal, va a entrar en un proceso de conflictivo como tal, que va a impedir la correcta ejecución de la gestión. Y muchas veces pasa eso, con situaciones conflictivas evitan que los gobiernos puedan cumplir a cabalidad lo que es el tema de la parte presupuestaria en una cuestión eficiente y eficaz, porque tienen que paralizar ciertos temas por la misma necesidad de diálogo y atención de conflictos que están surgiendo por la desconfianza misma de los ciudadanos hacia los gobiernos. Entonces, va a haber el dilema de la eficiencia y la inversión de los recursos públicos, porque hay menos recursos y hay más demandas, y más aún después de la pandemia. Y además tenemos una serie de otros elementos que están afectando también a lo que va a ser la capacidad del Estado para planificar cierta provisión de bienes y servicios, ¿no? El tema de la política social, por ejemplo, que va a ser fundamental, ¿no? En ese sentido. De igual manera, va a haber una necesidad de ciertos cambios estructurales, porque también, no sé si han visto estos reportes que se sacan en América Latina acerca del tiempo de burocracia que dura para habilitar un trámite, por ejemplo, para hacer un proceso de adquisición de compra pública. Entonces ahí va a ser esta demanda también necesario un proceso en el cual se va a sobresaturar también la capacidad del Estado para hacer un proceso analítico de las cosas que se van a adquirir, y por tanto va a haber una sobreburocratización institucional dentro de los procesos de compras públicas. Entonces va a haber una necesidad también de que los estados repiensen y también a partir de los gobiernos, o sea, generen nuevos procedimientos que acorten este proceso, porque volvemos a decir, por un lado, el Estado a través de las compras públicas va a inyectar dinero a la economía y va a permitir que la economía pueda dinamizarse, pero por otra parte también, al hacerlo de manera eficiente y eficaz, va a fortalecer su gestión, generando un proceso de confianza por parte de los ciudadanos a las actividades que hace el Estado como tal, o los gobiernos como tal. Y aquí, como decía Ada, sin tocar este tema, va a ser fundamental el uso de la tecnología. La tecnología va a ser un elemento importante porque nos puede permitir, y nos permite en muchos casos, lograr poder mejorar el tema de los procesos, ¿no? Ya es un poco lo que se conoce como el tema del comercio digital, el tema de las firmas electrónicas, que han ayudado bastante a cortar este tipo de procesos, pero también el tema de las reuniones, de las informaciones a distancia, ¿no? Y que parece que eso ha sido muy importante en la pandemia, que todos hemos comenzado a entrar a esta cuestión digital, y nos permite también ver cómo hasta qué punto esta cuestión digital también puede ser bien utilizada para mejorar y reducir estos plazos burocráticos que plantea el mismo sistema de procesos de adquisiciones de bienes y servicios o las compras públicas como tal. Entonces, ¿qué tenemos que pensar si queremos nosotros como proveedores hacia el Estado, también como parte o funcionarios del Estado, deber de mejorar el tema de la eficiencia de las adquisiciones públicas? El primero es el tema de la transparencia, ¿no? O sea, buscar canales en los cuales sea mucho más transparente las actividades que se hacen para que esto permita también generar un proceso de confianza hacia los ciudadanos, y también poder tener mejores datos y una competencia justa, porque en el fondo la ausencia de transparencia también impide una competencia justa entre distintos proveedores para poder ingresar dentro del mercado. Segundo, ver el tema de las políticas económicas y sociales, como les decía, ¿no? Porque al final de cuentas, los resultados que se va a trasladar este tema de las adquisiciones van a estar vinculados con generar resultados positivos, ¿no? A través del campo de las políticas públicas, pero también ver este tema fundamental de que estas formas de adquirir, estas formas de generar procesos de compras públicas, no solamente estén destinados a una lógica, de objetivos de impacto bastante limitados, ¿no? Como puedo decir, construir una carretera, sino también que la misma construcción de la carretera, sino también el equipamiento como tal, tenga algunas tareas fundamentales que se puedan vincular con fortalecimiento de recursos humanos. Por ejemplo, en Australia es bien interesante cómo
el proceso de adquisiciones públicas, ahí se le permite que ciertas personas en cualquier construcción de carretera, en cualquier proceso en el cual se esté dando, participen como aprendices, es decir, que se incorporen esas actividades para entender cómo funciona todo este sistema y a la larga poder después guiar esa cuestión. Entonces, es una inversión porque por un lado el Estado gasta en un proceso de adquisición de bienes y servicios, pero por otra parte también permite que cierto sector de la población pueda capacitarse y pueda ingresar al mundo profesional a partir de estas primeras experiencias en el cual se va retroalimentando. Entonces vas fortaleciendo la cadena y se va viendo esta cuestión de la importancia como tal. Entonces van a ser importantes para las políticas públicas, se van a necesitar profesionales bien capacitados también para que puedan ver este tema, un marco regulatorio más eficiente que atienda estas necesidades, porque es la cuestión, y ver también estos procesos de que no, esto de las adquisiciones no van a ser una cuestión aislada, sino que va a depender también de la capacidad del sistema y de las empresas también que proveen los servicios, ¿no? O sea, también es interesante, porque en algún lado se dice que es tarea también del Estado capacitar a las empresas públicas en estos procesos de compras públicas, en los procesos de adquisiciones públicas, porque al hacerlo genera y permite que estas mismas coadyuven a mejorar lo que va a ser la comunicación Estado y proveedores para fortalecer la relación y por tanto ir fortaleciendo eficiente y eficazmente todos los actuados que comienza a hacer el Estado como tal. Y por último, permite ver que los impuestos se utilizan de manera eficaz y por tanto los beneficios que se da hacia el Estado y por tanto se va autorizando también que el Estado participe de esa manera a través de la cuestión. Muchas gracias, eso sería por mi parte, estimados, estimadas, un saludo desde Bolivia a todos y a todas. Bueno, buenas noches desde España, creo que buenas tardes allá en Chile. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a CICAP y a Expo. Para nosotros un honor participar en este congreso sobre compras públicas. Mi disertación va a ir en dos sentidos. Vamos a explicar dos cuestiones. Una breve presentación de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, de la que tengo la suerte de ser secretario ejecutivo, y un aporte también sobre el caso español en cuanto a las compras públicas. Bueno, ¿qué es la Red Académica de Gobierno Abierto? Somos una red de personas investigadoras, profesionales e interesados en la promoción y la difusión del gobierno y el Estado abierto. Somos una red que acepta a académicos, a consultores, a personas de la sociedad civil, a todo ese conglomerado de personas que estamos luchando por que las instituciones sean cada vez más abiertas y sostenibles, que es una exigencia inseparable absolutamente del devenir de los tiempos actuales. Fuimos creados en 2015 en Argentina con sede en el IDES, actualmente tenemos sede en CEDES, impulsados por nuestra coordinadora internacional, que es Esther Kaufmann, y ahora mismo, en la actualidad, tenemos la suerte de contar con más de 500 adherentes en toda la región. Tenemos creados además un comité ejecutivo internacional, que ya les he comentado que la coordinadora es Esther Kaufmann, yo soy el secretario ejecutivo y además tenemos 5 profesionales de primer nivel ocupando responsabilidades. A una de ellas la han conocido en esta presentación, que es Ada Chambergo, responsable de comunicación, pero también tenemos al compañero Daniel Barragán, de Ecuador, responsable académico, Edgar Rubalcaba, responsable de investigación de México, Jimena Bonilla, responsable de planificación de Honduras, y Peter Sapp, también responsable de relaciones institucionales, algunos de ustedes seguro que lo conocerán, experto chileno en justicia abierta. Bueno, nuestra red
Aquí tienen el centro neurálgico de nuestra red, que es nuestra página web, redacademica.gov.abierto.org. Ahí volcamos toda la información sobre nuestras actividades, también en nuestras redes sociales, y ahí tenemos un formulario de inscripción gratuito para que cualquier persona que quiera estar conectada en mejor medida con las últimas novedades, con los avances, con los académicos que estamos trabajando en el gobierno abierto, se pueda registrar, como digo, de forma completamente gratuita. Además, también tenemos la suerte de tener un convenio con la CEPAL, esa institución que también pues todos los chilenos conocen perfectamente porque su sede está en Santiago de Chile. Y con ese convenio de colaboración, el 7 de diciembre de este año vamos a realizar un acto de reconocimiento en la sede de CEPAL de las buenas prácticas académicas en gobierno abierto seleccionadas en el marco de la convocatoria que tenemos actualmente abierta y que está deliberando el jurado. Se han presentado 55 postulaciones de prácticas de transparencia, de participación, de colaboración de las universidades de todos los países o de un número elevado de países de la región, y ahora mismo estamos en el proceso de selección. Esto es lo que les quería compartir de la red académica de gobierno abierto, y les quiero dar algunos apuntes del caso español, una pequeña contribución académica al Congreso. En el caso español, la Ley de Contratos del Sector Público es de 2017. Esta ley ha venido a transponer la directiva del Parlamento Europeo, que era obligatoria su transposición, y ha venido a introducir 3 cambios fundamentales en España que puede servir de ejemplo a otros países. Se ha fijado como obligatoria la contratación electrónica. A día de hoy, ninguna compra pública en España se puede hacer de una forma que no sea electrónica. Obligatoriamente tiene que ser electrónica. Se fija como instrumento de contratación electrónica el perfil del contratante, que es un apartado dentro de las webs de licitación pública, y además este perfil del contratante tiene que estar volcado, tiene que estar inserto, tiene que ser partícipe del Estado o del de la comunidad autónoma. No puede ser un perfil del contratante del ayuntamiento y ya, no, tiene que estar conectado obligatoriamente o con el de la comunidad autónoma o con el del Estado. Y además se crea un Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que interviene y pueden presentarse recursos potestativos, no son obligatorios, y gratuitos. Es decir, en cualquier caso se puede recurrir a los tribunales de justicia, a la vía contenciosa administrativa, pero este tribunal administrativo es previo, es gratuito y se puede recurrir a él. Esta es la cantidad de información que fija la ley de contratos del sector público como mínimo para que se publique información de los contratos en España. Como ven, es bastante exigente, bastante pormenorizada, memoria justificativa del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, objeto detallado del contrato, la duración, por supuesto, el importe de licitación y el de adjudicación. También los anuncios de modificación si los hubiera. El número, por supuesto, de personas o empresas que se presentan a la licitación, y también qué empresa es la que finalmente resulta seleccionada. Es bastante exigente. Y luego, por otro lado, se fija también esta serie de requisitos, esta serie de puntos para los contratos menores. Los contratos menores, menos de 40.000 euros, 37 millones de pesos argentinos, más o menos, para los contratos de obra, menos de 15.000 euros, casi unos 14 millones de pesos chilenos, perdón, argentinos no, si he dicho argentinos antes me he equivocado. 14 millones de pesos chilenos para los contratos de servicios y menos de 50.000 euros, que serían unos 46,4 millones de pesos chilenos para los contratos de ciencia e innovación. Se tienen que publicar trimestralmente con objeto y duración. Y están exceptuados todos los de menos de 5.000 euros. Bueno, como vemos, es exigente la ley, pero aquí tenemos a una fundación, que es la Fundación Cibio, que nos dice que los incumplimientos y el troceo de contratos sigue siendo bastante generalizado o bastante extendido en España. Es decir, tenemos algunos incumplidores como la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, que se le adjudican 760 contratos
troceados, ¿no? Contratos que deberían ser mayores, pero que son menores. La ley prohíbe que los contratos se troceen y se conviertan en menores porque los menores tienen menos exigencia de transparencia. Bueno, aquí vemos un estudio que realizó el Tribunal de Cuentas y cómo hay entidades que siguen publicando la información en su perfil del contratante e incumpliendo la ley, pero casi siempre estamos hablando de que son los más pequeños, ¿no? Los ayuntamientos o las mancomunidades las que incumplen la ley. Pero los grandes licitadores, las grandes instituciones suelen cumplirlo. Como ven aquí, este gráfico también muestra que los más pequeños son los que menos cumplen la ley y los más grandes, los ayuntamientos más grandes de más de 500.000 habitantes prácticamente cumplen la ley casi todos. Aún así, lo que vengo a poner de manifiesto con esta exposición es que las leyes, cuando obligan y cuando permiten a las empresas que recurran a los tribunales y puedan echar atrás contratos que no están ajustados a la ley, las leyes funcionan y la transparencia se impone. Y esa es la demostración que ha puesto de manifiesto esta ley, porque vean cuál es el nivel de cumplimiento de otras áreas, mucho más bajo que el de los contratos. Y eso es porque esas áreas no están obligadas de la misma forma. No hay empresas, no hay terceros interesados que puedan recurrir a los tribunales y puedan echar esos contratos o esas áreas para atrás. En cuestiones como la ejecución presupuestaria no hay una empresa interesada, como en los contratos, como en las compras públicas, para poder litigar y exigir que se produzca transparencia y que todo se ajuste a la ley. Así que, como vemos en España, el nivel de cumplimiento es mucho más alto en los contratos que en otras áreas. Aquí les comparto, porque es mi área de especialización, cuáles son las entidades de control de la transparencia en España. Son muchas, pero ninguna tiene potestad sancionadora. Ninguna de las entidades que controlan la transparencia tiene potestad sancionadora. ¿Qué es lo que sucede? Que la transparencia en España, como hemos dicho, se cumplen los contratos y no se cumplen otras áreas. Además, y esto ya forma parte de mi trabajo de tesis doctoral, cuando las instituciones están bien reguladas y se les da capacidad de actuación e independencia, incluso en estas que no tienen potestad sancionadora, se ve cómo hay una relación directa entre el cumplimiento, digamos, la apertura de las instituciones y esa buena configuración institucional. Cuando tenemos instituciones bien configuradas, fuertes, hay un cumplimiento normativo. Cuando tenemos instituciones de control débiles, no existe ese cumplimiento normativo en igual medida. Y nada más, eso es lo que quería transmitirles. Ahí les dejo mi correo electrónico, el de la Universidad de Murcia y también el de la Secretaría de Raga. Y, por supuesto, estamos abiertos a que todos los asistentes a este congreso, que están interesados en la apertura institucional, porque están interesados en la honestidad y en la eficacia y eficiencia de las compras públicas, se sumen a nuestra red. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis Roa Medina, politólogo murciano de 30 años con amplia formación en administración pública y gestión de políticas públicas. Entonces, también cerrando esta ponencia de servicios públicos centrados en el ciudadano. Y bueno, amigos, con esta presentación final, entonces, estamos cerrando este evento, agradeciendo a las y los expositores que han participado, a quienes nos visitaron también, y la invitación es para una próxima versión, la 2023, en agosto del próximo año. Les agradecemos mucho, buen regreso a casa y nos vemos.